buenas tardes. Un día más aquí nos separa. Bueno, sí, paramos para dormir, pero poco más. En Vuelta Rápida GT, en casa. Hoy volvemos a los circuitos. Juanma Fernández Pellón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diego Carabaña, ¿qué tal? Buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estábamos pensando en hacer otro programa de circuitos y hablando con Juanma dijo, pues oye, aquí hay que tener alto nivel. Lo que dicen ahora, eso, tope de gama, ¿no? Si os gusta lo que estamos haciendo, ya sabéis, suscribiros al vídeo, que ya más fácil nos lo podemos poner. Os hemos puesto un botón ahí en la pantalla, que solo le dais y os llegan las notificaciones cada vez que subimos un vídeo. No cobramos, nos hace tremendamente felices y es que no cuesta nada. Vamos a empezar aquí por orden de aparición en la pantalla. Don Miguel Ángel de Castro, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Don Pedro de la Rosa, muy buenas. Muy buenas a todos, buenas tardes. Don Ángel Burgueño, buenas tardes. Buenas tardes. Y don Oriol Serviá, que ha madrugado porque está ahora mismo en Los Ángeles, son las 8 de la mañana. Le hemos sacado de la cama para hacer este vídeo. Muy buenas tardes. Buenos días en este caso. Muy buenos días, ¿cómo estáis todos? Pues llevándolo más o menos con dignidad y haciendo estas entrevistas que normalmente no podemos, pero como sabemos que estáis todos en casa, no hay escapatoria posible. ¿Cómo lo lleváis? Venga, y dándoos la palabra a vosotros. ¿Cómo lleváis este confinamiento? ¿Cómo lleváis esta situación tan tremenda? En España ya sabemos cómo está. En Estados Unidos, por el telediario también vemos que tampoco es una situación fácil. Bueno, empezamos, si eso, por el que está más lejos. Oriol. Pues bueno, aquí un poquito, como en todas partes lo hemos vivido, pero con un poquito la ventaja de que desde el principio hemos sido como 15, 20 días detrás de lo que os estaba pasando a vosotros en España y al menos pues he podido prepararme mentalmente de lo que nos venía, ¿no? Que a vosotros casi pues os llegó directo de China. Y no es que haya sido más fácil, pero ya te digo, al menos hemos podido, tanto mi familia como mis amigos, pues preparándonos, ir al supermercado antes que los demás y comprar lo más inevitable, ¿no? Papel higiénico, bien. Hemos pasado apuros, no voy a mentir, ¿eh? Pero sí, la verdad, hasta ahora vamos. Uy, hemos perdido un poco el audio, pero bueno, esto son cosas de las grabaciones. Ahora lo recuperaremos. Miguel Ángel, ¿tú qué tal? Bien, bien. La verdad es que aquí en Madrid estoy en el centro de Madrid, por lo tanto, pues el movimiento está muy limitado. Lo que pasa es que tengo la suerte de que tengo una perra y voy saliendo con la perra cada 2 por 3. Y luego, por otro lado, en Drivex hemos seguido trabajando porque pensamos que si algún día nos dejan volver a las andadas, estoy tocando madera, deberíamos estar preparados. Y justo donde nos pilló fue en la plena pretemporada y teníamos mucho trabajo que hacer en los coches. Y entonces, bueno, pues evidentemente hemos hecho un ERTE y cosas de estas, ¿no? Pero ahora seguimos trabajando un poco por las mañanas, una reducción de jornada y preparando un poco el trabajo porque pensamos, o al menos tenemos ese plan, ¿no? que deberíamos empezar en julio. Luego ya veremos lo que sucede o lo que no sucede, ¿no? Y claro, pues a mí la verdad es que no me ha cambiado mucho las rutinas, pero bueno, evidentemente me ha afectado un poco como a todos, ¿no? Y bastante también apenado por la situación en general, ¿no? O sea, hay un mal estado de todo el mundo que al final, pues aunque tú te quieras un poco evadir, parece que es imposible, ¿no? O sea, al final esta enfermedad yo creo que te toque o no te toque, pues a todos nos llevamos un poco, todos, ¿no? De cómo ha sucedido, por qué y cómo vamos a salir de ella, ¿no? Pero bueno, positivo. Pedro. Pues bueno, a ver, no, como dicen Miguel Ángel y Oriol, a ver, lo primero de todo es el confinamiento. Tengo que decir que lo llevamos bien porque somos unos afortunados, porque hemos tenido la suerte pues que la familia la tenemos sana, eso ya es lo más importante, y que todos tenemos amigos o algún familiar pues algunos incluso han muerto. La situación la llevamos bien porque estamos juntos con la familia, ¿no? Y estamos sanos.
dentro de la gravedad, la tristeza que nos envuelve. Como decía Miguel Ángel, ¿no? La gente está triste, la sensación es de que aunque salgamos de esta, nada va a ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, mira, hay que tirar para adelante y yo creo que de todo se aprende. Yo soy una persona que siempre, últimamente además, tenía lo que yo llamo alergia a viajar y llevo 2 meses sin moverme de casa. Entonces, estoy feliz de estar en casa, de poder hablar mucho más con mis hijas, de verlas estudiar, de haber ganado mucho contacto personal, o sea, dentro de la negatividad, de la mierda que es esto, porque vamos a hablar claro, hay que coger las cosas positivas y, oye, pues he ganado muchísimo contacto con mis hijas, mi mujer, estamos 24 horas al día juntos y estoy muy orgulloso pues, de que dentro de esta situación hayamos sacado algo bueno. Sí, no, al final te das cuenta de que la familia, la gente que hay en tu casa es maja y sí, pues, gente No, agradable y tal, educada. Ángel, ¿tú cómo lo llevas? Bueno, pues un poco en línea con lo que ha dicho Pedro, ¿no? Somos los que hemos tenido la suerte de no tener a ningún familiar cercano afectado, que no hemos perdido a nadie, pues somos unos afortunados. Y si además, pues oye, como en mi caso, que vivo en un pueblo pequeñito de menos de 5.000 habitantes, que ahora pues ni siquiera tengo restricciones para salir a pasear, tengo espacio para hacer cosas, pues me he dedicado a hacer pues también lo que no he podido hacer nunca, ¿no? Nunca he pasado tanto tiempo en casa, obviamente, como todos, pero en mi caso habitualmente cuando corría y después de correr paso muy poco tiempo en casa, entonces en ese sentido feliz, pero muy apenado con la situación y con el drama que ha sido esto para pues, se ha perdido muchísima gente y sin entrar a valorar lo que va a ser ahora la recuperación económica, pues con tristeza. La verdad que las primeras semanas del confinamiento lo pasé muy mal, viendo la desgracia ajena, por decirlo de alguna manera, pero bueno, poco a poco pues lo vas asimilando y cargando las pilas para salir con fuerzas y salir de esta, que es lo que tenemos que hacer todos. Organizando el vídeo lo hablé con Pedro un día por WhatsApp y me dice, oye, tengo un grupo de WhatsApp con todos, les convoco. O sea, hizo las labores de producción, ¿no? Por una vez no hemos currado nosotros. ¿Desde cuándo esta amistad? ¿Desde hace cuántos años ya contando batallas, corriendo, compitiendo y pasándolo bien? Buena pregunta, Ramón. Aquí, a ver, claro, da vergüenza decirlo, ¿eh? Sí, o sea, a ver, a ver, tengo que decir que yo bueno, a todos los tres los he conocido y nos hemos hecho amigos. O sea amigos no somos, dices. No, pero Oriol, queda muy bien decirlo, ¿sabes? Queda muy bien decirlo. Y parece incluso, vamos a intentar, ahora que no están grabando ni nadie lo está viendo, vamos a intentar hacer ver que somos amigos en esta entrevista, ¿vale? Venga, grabando, venga, seguimos. Venga, dale. Bueno, pues como te iba diciendo, a los tres, o sea, nos hemos hecho amigos a raíz de las carreras, o sea, no es porque antes nos conocíamos, no, o sea, realmente somos amigos de las carreras y más concretamente y principalmente somos producto del Racing for Spain, ¿no? Y de la Ofensiva 1, de la Federación Española de Automovilismo, porque gracias a estos programas entramos en contacto, algunos vivimos juntos en Inglaterra, cuando nos fuimos a correr los campeonatos británicos ahí. Yo viví con Miguel Ángel en el mismo piso durante 1 año y pico. Con Angelito, pues Angelito vivía con Iván Arias, pero ese es otro tema. Pero a veces dormía en vuestra alfombra. Bueno, y Pedro al principio dormía en el sofá. Pero digamos que todos entramos en contacto y ya a partir del Racing for Spain hemos hecho una amistad muy sólida que perdura en el tiempo, perdura incluso siendo rivales o no. Y lo más increíble es que, aunque no nos hablemos pues en meses, si hay algún día pues que tenemos ganas de hablar con un amigo, sabemos a quién tenemos que contactar. O sea, y esto lo digo totalmente a nivel personal, ¿no? O sea, en un momento que quieres hablar con alguien, estás en viaje, estás solo, y yo pues llamo a uno de ellos tres, ¿no? O sea, que no, esta amistad por mi parte es verdad, es verdadera y es
es honesta, Oriol. Oye, y sí que os las habréis tenido en algún momento de vuestras vidas tiesas entre vosotros. ¿Eso se acaba olvidando? Bueno, a ver, yo en la pista no he tenido ningún problema con ninguno, porque realmente no hemos coincidido en la pista casi. O sea, yo era un Pedrito, poco no te olvides de la vez que coincidimos tú y yo. No te olvides, ¿eh? No, eso fue una carrera espectáculo, Angelito. Carrera espectáculo que estaba Pero no lo totalmente olvides. amañado. No lo olvides. Llevabas slicks, yo llevaba rayados. Oye, la cuestión, no hemos coincidido prácticamente en nada en la pista. O sea, digamos que yo era un poco el más mayor del grupo y, digamos, yo siempre estaba como una categoría superior a ellos, ¿no? Cuando ellos hacían la FIA, yo hacía la Ford. Cuando con Miguel Ángel sí que alguna carrera hemos hecho juntos. Y luego cuando yo estaba haciendo la Fórmula 3, ellos estaban haciendo la Fórmula 3, la Fórmula Renault y tal. O sea que no nos hemos dado tortazos en pista. Oriol y Angelito creo que bastantes. Pero sí que hemos convivido muchísimos días, muchísimas horas, muchísimos años juntos y muchas veces en el mismo equipo. En Minister, por ejemplo, en Inglaterra, pues cuando yo estaba haciendo la Fórmula Renault, pues Angelito y Ángel estaban haciendo la Fórmula Ford, ¿no? Y no sé, o sea, bueno, tenemos una vida juntos y mil anécdotas, o sea, porque al final nos lo hemos pasado muy bien, o sea, el bagaje nuestro es que hemos convivido, hemos madurado juntos, nos hemos equivocado juntos, pero lo que sí que está claro es que nos hemos reído juntos. O sea, después de una vida en los circuitos, imagínate, con lo irresponsables que eran ellos, ¿sabes? Yo era un poco el responsable, yo tenía que sentar cátedra, ¿no? Sí, claro. Menos mal. Que le teníamos a ver. Oye, todos están contando, nuestros invitados, anécdotas que hayan prescrito. Para que tengáis más o menos idea del nivel, el otro día, pues en el grupo de Sainz, Moya, La Calle, Boto, se habló mucho de temas escatológicos. Luego, Albert Llovera nos contaba de estar en Grecia, en una discoteca, tumbado en una barra, con la boca abierta debajo del grifo de cerveza y Peter Solberg echándole la cerveza y rompiendo una bola de discoteca. ¿Algo que haya prescrito que se pueda contar por aquí? Yo creo que va a haber silencio en esto, ¿no? Yo les dejo a mis compañeros que cuenten lo que quieran, ¿eh? O sea, no tengo nada de lo que avergonzarme ni ocultar. Por edad le toca a Miguel Ángel ahora. Hombre, claro. No, o sea, ahora mismo de las que me estoy acordando, o sea, no se puede hablar de ellas. Ninguna. No. Yo voy a contar una que sí que se puede contar, ¿no? Porque es cuando la primera vez que estábamos en Minister, equipo británico de Fórmula Ford, yo estaba haciendo Fórmula Renault y Miguel Ángel se fue a hacer un asiento un asiento en el Fórmula Ford, la primera vez que se hacía un asiento en el Van Diemen de Minister, ahí en el taller, en Maidstone, que es donde estaba el taller, muy cerca de Brands Hatch. Y recuerdo que le pusieron los mecánicos que le habían contratado, que eran muy majos, pero tenían muy poca experiencia en el mundo del motor. Le estaban haciendo el asiento, ¿no? Y ya sabéis que para hacer un asiento de competición, pues se mezclan dos líquidos, reaccionan entre ellos, crecen, cogen temperatura y se te amolda el cuerpo, ¿no? A la parte trasera del asiento. Pues le pusieron tanto líquido, reaccionó con tanta virulencia, con tanta... Bueno, y que... Llegó un momento en que estábamos todos ahí tomando como un café, estábamos hablando en el taller y tal, y de repente oímos un grito de Miguel Ángel que estaba siendo engullido por el asiento. O sea, el asiento estaba creciendo tanto que él no cabía y la reacción es bastante violenta. Es decir, cuando luego se seca, ¿no? Y entonces tuvimos que socorrerle y con una sierra cortar el asiento, lo pudimos sacar. Pero todavía recuerdo... ¡Qué calor, macho! A Miguel Ángel sudando y pidiendo auxilio desde dentro del coche. Claro, estaba solo, él tampoco teníamos mucha experiencia en ese momento y él pensó, bueno, me han puesto mucho, pero no pasa nada. Pero cuando se dio cuenta que se habían pasado ya no podía salir, ¿no? Y si no llegamos a tener una sierra, él todavía seguiría ahí dentro, ¿no? Hubiese quedado como parte del monocasco.
pero bueno, es... Eso sí. Y me imagino también temiendo por su integridad, porque, joder, a mí me ponen ahí a sacarme con una sierra, me hubiera preocupado. Oye, Hombre, gracias a Dios, en aquella época estaba delgado. Si me llega a pillar ahora, o sea, yo creo que muero de un infarto, vamos. Joder. una Y cuando cosa... Miguel Ángel vino un día... vino un día... Te estás acordando otra vez del asiento. No, a Japón, vino a Japón, ¿no? Y el pobre tío tenía un jet lag bestial, ¿eh? O sea, tenía un jet lag que, francamente, por las noches las dormía, dormíamos en unos futones ahí en Japón y el tío se levantaba a las 4 de la mañana, no podía dormir. En el suelo. Ah, es Sí. que... En el futón en el suelo y el tío se levantaba por la noche y estaba como 3 o 4 horas despierto y yo me levantaba para ir al baño por la noche y el tío estaba ahí, ¿no? O sea, tenía el horario totalmente girado. Y claro, cada día estaba así, que al final su apodo fue Sofá con Ojos, porque francamente era un hombre pegado a un sofá. Y hubo una noche que no sé cómo el tío concilia el sueño y de repente me levanta por la noche, para tío, que estoy durmiendo, no me pegues, ¿sabes? Y yo digo, tío, yo no te estoy pegando, estábamos sufriendo un terremoto, ¿no? O sea, la única noche que el pobre hombre se pone a dormir, el apartamento se empezó a mover de una manera que no, a ver, reímos ahora, pero realmente fue un Sí, terremoto porque bastante luego nos bestia. enteramos al día siguiente que fue de 5,5 y pensábamos, si esto es allí es lejos, joder. Se movía todo, se caía todo, macho, y este tío, ¿sabéis? O sea, ya sabéis cómo es Pedro. Ya está Pedro haciendo alguna gilipollez, ¿sabes? Venga a caerse. ¿Te quieres estar quieto, coño? No, joder, que yo no estoy haciendo nada, ¿sabes? Un puto terremoto, macho. Nada. Y si quieres, Uri, tú puedes contar la anécdota de la bajada de Donington. ¿Te acuerdas? Después de aquellos... Uri no estaba, Angelito. La vuelta de Donington a Londres después del entrenamiento con el Fórmula Renault y... ¿Te acuerdas? Eso sí que se puede contar, ¿no? No nos fue muy bien esa noche, ¿verdad? Nos habíamos hecho muchas... Lo planeamos bien, pero luego la ejecución fue una catástrofe, macho. No, una catástrofe. Además teníamos material de sobra para lo que hubiese hecho falta, lo que pasa que, claro... Yo me estoy acordando un día que tú igual, a ver si te acuerdas, Pedrito, que tenías que irte, te volvías a Madrid y nos dejaste a Iván y a mí encargados de devolver tu coche de alquiler. Total. A ver, será nuevo, ¿no? Esta es nueva, ¿no? El coche de alquiler que nos alquilaba el tío al lado de Minister, ¿cómo se llamaba? Que era totalmente ilegal. Nigel. El que nos ponía las películas porno debajo del asiento. Ese. El mismo. Entonces, vale. Tú te tenías que ir y esa semana habías tenido el Cadet ese rojo que nos alquilaba. Total, chicos, que me tengo que ir, por favor, devolver vosotros el coche. Claro, antes de devolver el coche, ¿qué no hicimos, Iván y yo, con el coche? O sea, uno de los problemitas que tuvimos fue que se nos cayó el salpicadero encima de la tierra. Y llegamos a Nigel, aparcamos el coche, le dimos las llaves. Pedro ha tenido que salir corriendo, lo ha dejado en la puerta, aquí tienen las llaves. No veas la cara del otro cuando vio el coche, ¿sabes? Bueno, pero ese coche está en mejor estado que el que le disteis 3 o 4 vueltas de campana en Zandvoort, ¿no? Hostia, eso es muy jodido. Eso no moló nada, macho. No. Es que Angelito con David Bosch tuvieron la formidable idea de hacer un reconocimiento con un coche de alquiler en Zandvoort antes de su carrera. Y con la mala suerte que después de Angelito dar unas vueltas, o fue David, no sé cómo fue, el orden no altera el producto. Se paró al principio de recta con los frenos totalmente al rojo vivo. Se cambian de piloto, el piloto que sube obviamente llega a la final de recta enchufadísimo porque cuando toca el freno se le va al fondo. Claro, estaban totalmente sobrecalentados hirviendo y nada, pues que hicieron un espectáculo ahí de no sé cuántas vueltas de campana entrando en Tarzán en el final de recta. Suerte que no nos hicimos daño. Mucha suerte. No, a ver.
Y yo no estaba, pero justo este fin de semana pensé exactamente en ese día y pensé, he hecho un burgueño. Estaba haciendo una carrera de estas de simulación, la que llaman estaba haciendo la Legends Trophy y Fernando Alonso también se unió este fin de semana a la carrera. Hacemos 2 carreras cada sábado. En las 2 acabé dando vueltas por el aire y aterrizando encima de Fernando. Y pensé, estoy hecho un burgueño al cuadrado. De verdad. Y hacía 20 años de esa historia, pero me acordé en el instante que estaba volando en Tarzán. Oye, una cosa, ¿el que llevaba el equipo era Carlos Abella en aquella época? ¿O quién? ¿Qué superior teníais? ¿Cómo le tapabais todas estas cosas? Mira, ahí había una jerarquía que o sea, Carlos Abella era nuestro jefe, pero lógicamente yo era el último filtro hasta Carlos Abella para, digamos que masajear la noticia para que le llegase a él lo más masticada posible y obviamente no se parecía nada con la realidad, ¿no? Al final. Pero digamos que teníamos mucha suerte en esa época porque no había móviles. Esa es la realidad. Entonces, la libertad que teníamos, la falta de control que ejercían sobre nosotros y la capacidad de tergiversar un poco la realidad era mucho mayor que ahora, ¿no? O sea que, sí, no, y luego no hubiésemos llegado hasta aquí con móviles, esa es la realidad. Yo creo que en esa época éramos inmortales, que eso es muy importante. O sea, sí. esa inmortalidad se ha perdido, pero éramos inmortales. Oye, y no, ese... lo que es que ha sido un lujazo nuestra, juventud queda mal decirlo, porque Oriol todavía es joven y Angelito, ¿no? ¿Sabes? Tienen 68 años, son jóvenes, coño, todavía no están en... No, Oriol tiene mejor pinta ahora que de joven. Sí, pero la verdad es que si lo miras ahora con perspectiva, íbamos a hacer lo que más queríamos, que era competir en coches, a la meca del automovilismo, que era Inglaterra, en circuitos míticos como Silverstone, Brands Hatch, Hutton Park, o sea, circuitos que ahora, o sea, me cae la baba de ver fotos de Snetterton, ¿sabes? De aquella mierda de circuito. A ver, hablemos con propiedad. Era una porquería, era un aeropuerto de la Segunda Guerra Mundial, pero tenía muchísima personalidad, cosa que ahora pues le ha hecho en falta, ¿no? Y estábamos haciendo eso becados por la Federación Española con buenos resultados, porque al margen de las bromas y las anécdotas que podamos, éramos tíos que nos dejábamos la piel, o sea, vivíamos para y por el automovilismo y la verdad es que... Y patrocinados por una tabaquera, o sea, es cosas que hoy en día dices, joder. Sí. Bueno, primero ya es increíble porque estamos patrocinados, cosa que hoy en día ya el patrocinador es una especie en extinción, ¿no? En el mundo del motorsport, pero además una tabaquera siendo mayores de edad pero justitos, ¿sabes? Que hoy en día sería una locura, ¿no? Pero bueno, gracias a Marlboro, que fue Marlboro, Philip Morris, gracias a la Federación Española, gracias a CEPSA, Central Hispano, a todos los patrocinadores que vinieron, a Renault, que nos apoyó muchísimo, pudimos ir trampeando unos años muy complicados en España porque es que no había nada en España, o sea, seamos realistas. Ahora los extranjeros vienen a competir a España, ¿no? Tenemos el Eurofórmula Open, por ejemplo, ¿no? Que es una meca de chavalines jóvenes y con porvenir. Pero en esa época te tenías que ir fuera y no te tenías que ir fuera a correr, te tenías que ir fuera a vivir para poder competir, que es diferente, ¿no? Hombre, y dos de los casos más extremos en nuestro automovilismo, estáis aquí dos, tú yéndote a Japón, Pedro, Oriol a Estados Unidos, ya no sé cuántos años, yo creo que ya llevas más años viviendo en Estados Unidos que aquí. O sea, pues casi, la verdad me asusta cuando lo pienso, porque me vine aquí en el 98. O sea que sí, un montón, pero es un poco también lo que decía Pedro, ¿no? En el fondo, tenemos la suerte los cuatro de todavía ser amigos, ¿no? Porque cuando estás creciendo, sobre todo en un deporte como competitivo, como es el automovilismo, pero podría ser el fútbol, ¿no? Creas unas amistades que a veces pues la vida te separa y hace que no puedas seguir ese vínculo. En este caso,
hemos mantenido el vínculo. A veces no, la verdad, a veces nos tiramos meses sin hablar, pero el momento que hablamos con cualquiera de los subgrupos o los 4, es como si fuera ayer y da un poco de miedo. Pero aparte, lo que estaba pensando, la mayor suerte creo que hemos tenido es que los 4 hemos sido capaces de alguna manera, seguir viviendo del chollo. O sea, hay mucha gente que tenían talento en esa época, que también se dedicaron con todo lo que tenía en ese momento para hacerlo. Pero los 4, de alguna manera, nos hemos mantenido en el mundo del motor y pues todavía más afortunados, ¿no? Porque como que llegamos a ese nivel y fuimos capaces de mantenernos ahí, lo cual indica también lo que en el fondo, lo enfermizo que es esto, ¿no? Porque la verdad ninguno de los 4 lo ha tenido fácil durante estos últimos 20 años. Todos hemos pasado procesos y épocas difíciles, pero es impresionante que estamos todavía amigos y de alguna manera dedicados a este mundo, ¿no? Pero ¿imagináis un chaval joven de ahora, un piloto de ahora, un piloto pues que tenga la edad que teníais vosotros por aquel entonces, que se pueda llegar a plantear, oye, pues me voy a correr a Japón o me voy a correr a Estados Unidos o a Inglaterra? ¿Os lo imagináis? Pues justo acaba de pasar uno, que hacía muchos años que no pasaba, pero Alex Palou ha hecho el doble. Se fue a Japón primero y ahora está aquí en la IndyCar con una temporada entera, si COVID le deja, ¿no? Pero es casi el único que en los últimos 20 años ha hecho los 2 pasos, vaya. Que es una rareza, al final es una rareza que alguien salga fuera. Yo no sé si por la crisis económica, porque quizá la sociedad también ha cambiado y ahora los chavales se acomodan más. ¿Qué creéis que puede ser? Bueno, esto? ahora también es muy difícil, yo lo vivo mucho en el equipo de Fórmula 4 que tenemos. Antes correr, o sea, cuando empezabas en la Fórmula Fiat, la Toyota o la Fórmula Ford, incluso cualquiera de nosotros, cualquiera de los que estamos aquí hablando, con un pequeño presupuesto, una amigueta y un coche, se podían llegar a plantear hacer un campeonato. Por lo tanto, casi siempre tenías en un campeonato de España alguien que con un bajo presupuesto rellenaba una parrilla. Y ese alguien, si una vez dado el caso tenía ciertas habilidades y podía ir bien, podía despuntar. Hoy en día, o sea, te puedes olvidar. O sea, los presupuestos que hay para hacer una Fórmula 4 no están en el alcance del 80% de los bolsillos de España, y en Europa pues un poquito más el porcentaje, pero estamos hablando de 150 o 200.000 euros que antes no era necesario, ni muchísimo menos tener esa capacidad, ¿no? Y claro, a esa gente que en un momento dado puede querer obtener esa afición y querer hacer algo así, o sus padres, ¿no? Principalmente, pues en cuanto se informan un poco se dan cuenta que es mejor para divertirse hacer otra cosa. Porque claro, vas a empezar a competir contra gente que tiene un presupuesto muy alto y es como si tirases los ahorros tuyos en búsqueda de un resultado que probablemente, bueno, casi seguro que no va a suceder, ¿no? Entonces yo creo que hay una profesionalización del automovilismo desde muy abajo que antes no existía, ¿no? Hay una preocupación por pequeños detalles que antes, pues ya habéis estado escuchando nuestras anécdotas. Vivíamos juntos, íbamos en un coche de alquiler todos juntos, el coche pues se caía a trozos, ahora te llega el piloto hasta a veces en un jet privado que dices, macho, o sea, pero es que ¿qué nivel hay que tener hoy en día para empezar? Es que yo creo que lo que ha dicho Miguel Ángel es muy importante y sin sacarle mérito a ningún piloto actualmente, porque los que llegan son la pera, ¿eh? O sea, necesita un grado de apoyo familiar y de esfuerzo personal tremendo. Pero en esa época sí que es verdad que no tirábamos la toalla, es decir, no teníamos nada más, era nuestra pasión. Y éramos pilotos que no éramos pilotos oficiales desde el karting, quiero decir, o sea, y todos los 3, seguro los 4 nos hemos cansado cuando corríamos en karts. Yo con las manos no he sido un gran mecánico, mi padre siempre lo fue, pero yo cargaba el kart, lo descargaba, cambiaba neumáticos, lo limpiaba, o sea, yo tenía mi tarea dentro y cuando corrimos la Fórmula Fiat nos lo currábamos también a nuestra manera, o sea, teníamos que limpiar nosotros nuestros coches de Fórmula Fiat. Por ejemplo, cuando fuimos a correr a Inglaterra teníamos un jefe de equipo que además que
bueno, en esa época pensábamos que nos estaba maltratando un poco, pero realmente nos inculcó un poco la responsabilidad de cuando te bajas del coche lo has de limpiar tú mismo, no el mecánico. Tú limpias tu coche, tu casco, tu mono, todo. Pero es que además, si tenías un accidente o rompías algo, luego te pasabas toda la semana recorriendo Inglaterra haciendo de transportista para ir a buscar los muelles, para ir a Van Diemen a enderezar el chasis, etcétera, etcétera. Que lo hemos hecho los 4 de aquí, ¿no? Hoy en día el piloto, requiere un desembolso muy grande por parte, sobre todo, principalmente de los padres. Cuando se bajan del car, el chavalín, que ya viene en un coche, o en el caso de Miguel Ángel, en jet privado llegan a llegar, sí, en vuelos privados, compiten, yo lo he visto, o sea, en los mismos boxes se bajan del car y ya lo dejan ahí tirado para que sean los mecánicos de su equipo que lo carguen, miren que vaya todo bien, persigan al chavalín, al niño, para ver si va bien, si tiene algún problema, si se le iba de morro. O sea, es decir, yo creo que esa profesionalización está haciendo daño al esfuerzo privado requerido para que los deportistas realmente entiendan que no es suficiente tener manos y ser muy bueno, que también hay que currárselo y que cuando las cosas van mal dadas, que suelen ir en este deporte, no tienes suficiente, la actitud no es la de que lo arregle él, el mecánico, me he quedado sin dinero, oye, pues lo dejo. No, en nuestra época era, nos hemos quedado sin dinero, joder, pues hay que irse a Japón, o pues Angelito, me tengo que ir a Francia, me tengo que ir a China, es igual. Pues lo teníamos que hacer, porque era como nos habían enseñado a luchar desde el karting. Y yo creo que eso falta. Un poco, por eso a las que van mal dadas, hay muchos chavalines que se retiran, pero no por dinero, es muchas veces por actitud, ¿no? No, lo que me estáis recordando es un poco la filosofía que tiene la épica, que los niños limpian los caballos, les atienden, o la vela, ¿no? Que cuando se acaban de dar su paseo, pues hacen todo el tema de los cabos, ¿no? No las sí, cabos. Lo normal, Ferrari, ¿no? Lo normal, ¿eh? O sea, yo no estoy hablando de lo básico. Tengo aquí debajo yo de la pantalla a Ángel, que es el que más sabrá ahora del karting actual. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que en general, no solo en las carreras, sino fuera de ellas también hay una sobreprotección sobre los críos hoy en día. Primero fuera de las carreras y luego dentro de las carreras también, porque hay un aluvión de tecnología, de ayudas, de personas que están empujando porque el chaval vaya más adelante, que no estoy en contra de estas herramientas, yo estoy a favor de aprovechar todo lo que puedas tener alrededor y lo puedas utilizar para mejorar tu rendimiento, hay que utilizarlo. Pero hay muchas figuras que nosotros no teníamos. Ahora tienen un coach, tienen un preparador físico, tienen un técnico, un analista de datos que está prácticamente solo para él. Digamos que hay muchas parcelas de su oficio que se están despistando un poco de su control porque le llegan ya hechas. Nosotros éramos autodidactas 100%. O sea, sí, teníamos el apoyo de la federación, teníamos a Carlos que estaba delante, estaba con nosotros y cuidaba de nosotros, pero tampoco estábamos ante una formación continua que tienen los pilotos de ahora. Entonces yo creo que todo eso les lleva a la mayoría a cometer el error que comentaba Pedro, ¿no? Que ese esfuerzo, esa filosofía del esfuerzo y del pico y la pala que teníamos nosotros, ellos no la tienen. Y ojo, que soy un defensor de la tecnología, de la suplementación para rendir mejor, de todo. Hay cosas buenas y cosas malas, pero también yo creo que pasa un poco con el fútbol, que los padres de los niños ahora piensan que cada niño es un Messi o un Cristiano en potencia, y a vosotros, yo no sé si os decían que erais el Senna o Prost del futuro. Pues yo creo que con nosotros tampoco era de ese modo, se nos dejaba más hacer, ¿no? Yo ahora veo los padres demasiado encima en todos los sentidos. Y no sé, yo sé que soy un caso un poco especial porque a mí me interesa tanto el aspecto técnico, disfruto tanto como conduciendo, eso no le pasa a todos los pilotos, pero un mínimo de interés hay que tener, un mínimo de conocimientos hay que tener.
Y eso creo que se ha perdido muchísimo. Yo en el equipo he tenido chavales magníficos en todos los sentidos, a nivel personal y como pilotos, pero he echado de menos más interés por la parte mecánica, por ayudar a su mecánico, por saber cómo funciona todo, incluso por saber hacerlo. Yo sabía cambiar las relaciones de cambio del F3 y del Fórmula 4. No sé, no quiero ni imaginarme ahora, y Miguel lo podrá decir, a uno de sus pilotos que se ponga a cambiar las relaciones de cambio. Igual le explota aquello entero, ¿sabes? A lo mejor eso sí que lo he hecho en falta. De todos modos, por ejemplo, la realidad del automovilismo era muy distinta, aparte de todos estos temas personales. Ahora hablabais de no salir fuera, pero por ejemplo, ha irrumpido desde hace unos años el tema de los GTs y sí tenemos muy buenos pilotos en la categoría de GTs. O sea, digamos que quizás el camino que antes era como más claro para el tema de la Fórmula 1, yo creo que los 4 estabais dirigidos un poco a ir a la Fórmula 1. Luego a unos u otros la vida les ha ido de otra manera, pero en realidad ahora hay como más, como un abanico mucho más amplio, ¿no? A nivel profesional no hay tanto abanico, hay muy pocos profesionales. Si sales de la Fórmula 1, en todo el abanico este que ves, no hay mucho piloto profesional. Yo creo que en ese sentido hemos ido para atrás, no para adelante. Sí, hombre, pero por falta de oportunidades, esto está claro, ¿eh? O sea, solo hay que ver las categorías de Fórmula 4, de la Aerofórmula, de Fórmula Open, ¿no? Eurofórmula Open, ¿no? La cantidad de pilotos extranjeros que vienen a competir en España, y claro, eso es preocupante porque eso es la cantera española de pilotos del futuro. O sea, a ver, ahora con el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari, creo que se va a abrir una segunda etapa, esperemos, importante para el automovilismo español de base, sobre todo para que vuelva otra vez, las empresas empiecen otra vez a apoyar un poco a los pilotos de aquí, porque si no vamos a tener un agujero entre Carlos Sainz y el próximo piloto que esté preparado para entrar en Fórmula 1, ¿no? Que tenemos pilotazos, desde Dani Juncadella, Andy Soucek, Alex Palou y bueno, y muchos que me voy a olvidar, ¿no? Pero que quiero decir que estos pilotos han tenido que reubicar en lo que han podido, porque la Fórmula 1 pues no han podido entrar en la Fórmula 1. Pero aún y así son pocos, quiero decir, ¿eh? O sea, es lo que decía Angelito, son pocos y menos que van a ser si nos atendemos a los pocos que han han tenido oportunidades en las categorías inferiores. Miguel Ángel lo puede decir muy bien, porque él lo vive el día a día, ¿no? Angelito ha vivido el karting, Miguel Ángel ha vivido las categorías de promoción, y todos los pilotos de DriveX, bueno, salvo alguno, han sido extranjeros. Miguel Ángel. Sí. Es que ni me es la realidad. Ni me planteo tener un piloto español, para que os hagáis una idea. Joder. Ni me lo planteo. O sea, hemos pasado de... Es lo que decía Pedro. Teníamos antes de todo y la gente venía a competir a nuestros certámenes, que Alguersuari pues tuvo una gran culpa de hacer ese campeonato que hizo, y la verdad es que evidentemente lo hizo muy bien y le fue muy bien. Y a partir de ahí supongo que la crisis ha matado, la crisis hablo de la de 2008, 2009, 2012, no, ha matado todo, y es verdad que se le hace muy complicado al equipo de carreras español tratar con un español, porque para mí entendemos las cosas en cuanto a cómo tiene que funcionar muy distinto. O sea, ahora el piloto español y el padre español le cuesta mucho entender que es que las cosas valen lo que valen, y que si quieres ser competitivo tienes que gastarte muchísimo dinero. Y no es una culpa ni mía ni de ninguno de nosotros. Es que el mundo ha ido hacia allá, ha derivado Sí, es que un poco es lo que decía, es lo que se ha profesionalizado a niveles temprano, digamos, en el automovilismo, es la razón, ¿no? Y si vemos la Fórmula 1 hoy, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando, ¿cuáles son los... Uy, no, Oriol se ha cortado, ¿no? Se ha medio cortado, sí.
Y no sé qué Está en más. Los Ángeles, está muy lejos. Ahora. Oriol, Hemos recuperado. Digo, ¿Puedes repetir? Sí, no, digo que tanto Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz, Josh Verstappen, perdón, Josh, Max Verstappen, los cuatro han tenido los medios desde muy jóvenes, ¿no? De poder estar a un altísimo nivel. Oye, ¿me oís o esto está fatal? Sí, te oímos. No, bien. Muy bien, Jackie Stewart. Sigue. Digo, o vienes de una familia que te puede dar esos medios o tienes un mecenas desde muy temprana edad que te consigue dar esos medios, pero si no es imposible, tanto en España como en ninguna parte. Oye, ¿y en Estados Unidos cómo ves el automovilismo eso a nivel cantera y de los chavales? No está nada fácil a ningún nivel. La verdad es que el camino NASCAR es un poco el único que tiene unas raíces potentes y de verdad que puedes empezar a correr sin unos super presupuestos. En todo lo que es monoplazas es casi peor que en España, ¿no? Tanto en Indy Lights como en niveles pequeños es muy caro y sin un camino claro a dónde dirigirse, ¿no? La NASCAR, como desde siempre viene ya arraigada de empezar pues dando óvalos con un cochecito en arena y tal, ha conseguido mantener unas raíces y unos presupuestos más bajos que sin duda, si yo tuviera un crío que quisiera dedicarse a automovilismo en Estados Unidos, iría por el camino de la NASCAR, ¿no? Pero en general no está nada fácil tampoco. Oye, Diego, hazles la pregunta que les haces a todos los invitados que pasan por estos vídeos que estamos haciendo durante estos días. Bueno, pues vamos a ponernos a soñar y a pensar a ver qué coche os encantaba cuando erais jóvenes, cuando erais pequeños, qué coche os falta por haber corrido con él, con cuál os gustaría correr, qué prueba, qué campeonato, qué especialidad. Sorprendednos. O que os haya quedado así, joder, me hubiese gustado hacer tan cosa. O el coche contra el que habéis luchado que habéis dicho, joder, el coche tenía que haber cogido claro. yo para ver cómo hacían y por qué me ganaban. Hombre, a ver, aquí podemos estar horas, Diego, pero... Agilidad. Sí, agilidad. Bueno, venga, pues a ver, para mí hay dos... ahí en la Fórmula 1 sí que hay una cosa que siempre me ha quedado ahí un poco como que qué lástima no haber corrido el Gran Premio de España en sustitución de Montoya, cuando Montoya tenía claramente un hombro, conducía con una mano, ¿no? Porque estaba lesionadísimo y yo me había hecho muchas ilusiones. El viernes en los entrenamientos, que yo era el tercer piloto, había hecho el más rápido me dijeron que Montoya estaba muy mal, que lo había sufrido mucho durante el viernes porque era la primera carrera que Montoya volvía después de la lesión. Y ya me levanté el sábado por la mañana y el mensaje Juan Pablo quiere competir, lo siento Pedro, no es tu gran premio. Y eso me tumbó mucho porque es que ese coche era un misil, o sea, era un misil ese coche, o sea, haciéndolo muy mal hubiese hecho podio si hubiese aguantado, ¿no? Porque quiero decir, esa carrera la ganó Raikkonen con una mano, ¿no? Ese sí que con una mano. Y el pobre Juan Pablo pues quiso competir, quiso acelerar su vuelta y no estaba en forma. En las cámaras subjetivas lo veíamos que salía de la última curva y tenía que descansar el hombro en la recta, estaba hecho polvo. Pero bueno, ese es un pero, ¿no? Me hubiese gustado poder haber corrido delante de mi gente y con ese misil. Y luego también me ha quedado un poco correr en las 24 horas de Le Mans, ¿no? Que no he hecho ninguna, porque Angelito, Miguel Ángel, Oriol no lo sé, pero yo no he competido nunca las 24 horas con ningún coche. No estoy pensando en un coche determinado, pero sin haberla hecho en un momento dado de mi carrera deportiva. Pero se me pasó el arroz, quizás. Bueno, no lo sé. Seguimos. Ángel. Pues mira, a mí la espinita es no haber podido continuar con el proyecto de Epsilon, un poco, haber recogido los frutos de todo aquel trabajo, ¿no? Eso lo primero. Y luego si me dices qué coche veías pasar y te hubiese encantado correr con él, joder, pues el Porsche del MP1 que ganó las 24 horas de Le Mans varias veces, no sé, me parece una maravilla la tecnología, solo verlo y estuve en algún test con ellos y viendo el coche por dentro y tal, me
parece una obra de arte, una obra de arte. Oriol. Yo he tenido muchas oportunidades de sentarme en coches muy buenos, pero que me han durado poquito, ¿no? Y desde que llevo corriendo en Estados Unidos, el equipo de Penske es siempre la referencia, ¿no? Y siempre quise, después del año que terminé cuarto en el campeonato, en el 2011, casi firmé para Penske en el siguiente año, no salió tal. Entonces siempre era ese sueño de cómo debe ser pilotar para Penske. Y en el 2015 estaba en la primera carrera de IndyCar en San Petersburg, sencillamente negociando mi tema para las 500 millas de Indianápolis en mayo. Entonces, tuve una cena de trabajo de las que solíamos tener en esa época con este cuarteto, donde tomamos un poquito demasiado vino con algunos amigos, porque yo ya había hecho mis reuniones, me tenía que ir al día siguiente. Entonces me levanté un poquito resacoso, pero con la llamada de Penske de que Will Power, que acaba de hacer la pole position, no se encontraba bien y me iba a subir en el coche. Entonces tuve la oportunidad de sentarme en un Penske, tenía que salir último porque no hice la clasificación, pero fue una pasada. Incluso con resaca, conducir un coche en tal equipo, la verdad, fue una experiencia que nunca me olvidaré, porque es que es lo que siempre has soñado de cómo debe ser estar en un equipazo como debe ser Ferrari o Mercedes hoy, ¿no? Donde todo lo que pasa en tu mundo está hecho para que tu día sea el mejor que pueda ser, ¿no? Y ya te digo, salí detrás, iba rodando quinto hasta que me choqué con 20 coches que se habían chocado. Pero nunca tuve la oportunidad de estar toda una temporada con ellos, pero solo una carrera y con resaca fue impresionante y la verdad me dejó con el sabor en la boca de intentarlo. Todavía estoy intentando, vaya. ¿Y qué especialidad te queda así? Una especialidad que no he dicho. Le Mans, sin duda. ¿Y Miguel Ángel? Pues a mí se me ha quedado una espina de verdad, que he hecho 4 veces Le Mans y no he acabado nunca, macho. Me gustaría acabar. Me da igual acabar el último, hombre, me gustaría ganar, pero me gustaría acabar porque ha sido frustrante las cuatro veces. Además, en 3 de ellas lideramos nuestra categoría, pero no, es muy difícil, es muy larga esa carrera, macho. Es más larga que 24 horas. Y luego a renglón de lo que ha dicho Ángel, que también es de otra de esas espinas que ya es un poco mía, pero también creo que del deporte español, de cómo somos nosotros como carácter y tal, el tema de Epsilon Euskadi me duele especialmente por el proyecto, por lo que se invirtió, por la gente que estaba involucrada. Recuerdo perfectamente la carrera de Silverstone, la última. Eso también vale como anécdota incluso. Después de sufrir un año con un coche nuevo, Joan metió un segundo coche en las 24 horas. O sea, a Joan le parecía que era como un Fórmula 4, tener un coche de un LMP1, ¿no? Entonces se hizo un sobreesfuerzo brutal, pero se fue avanzando mucho técnicamente y llegamos a la carrera de Silverstone con un coche bastante decente. Y salimos a los free practice y Angelito me parece que pasa por meta y hace P2, P3 y estaban los Audi oficiales y los Peugeot oficiales. Y se mete un ostión en Maggots y Beckett que va adentro. Salgo yo a Free Practice 2, que es justo antes del quali, y estaba medio seco, medio mojado. Paso, hago P2 y llego a Maggots y Beckett y me pego otra hostia en el mismo sitio, la misma esquina, el mismo ala. Y corrimos con un ala, pues no sé si era un Fórmula 3 o qué hostia sería ese ala, porque no había. Y claro, el coche iba fatal. Cuando el coche fue bien, nosotros la verdad es que nos debimos sobreexcitar demasiado o algo pasaba en esa curva, no entiendo muy bien qué pasó, pero me hubiese gustado ver cuál era el final de esa historia si en lugar de haber cogido el camino hacia A, hubiese cogido el camino B. Eso típico de las películas, ¿no? Que hubiese pasado si cojo ese metro y luego...
Los A libros ver, aquellos de Elige tu propia aventura. Sí, tuve la suerte de estar en esa carrera, invitado por Pello, que Margené se jugaba el título, al final no lo ganaron allí, el título de las Le Mans Series absoluto. HRT, Pedro de la Rosa, te tengo ahora aquí abajo. Qué pena, ¿no? Sí, bueno, en el fondo cuando escuchaba a Miguel Ángel hablar sobre el tema de Epsilon Euskadi, pues es 3/4 de lo mismo. Pero bueno, ese es otro proyectazo que teníamos en España. El timing no fue el mejor porque 2012 fue justo el año del rescate, ¿no?, del sector financiero español y de todo la crisis de deuda que hubo y todo el desastre. No era el mejor momento para iniciar un proyecto español en Fórmula 1, pero yo aposté a tope. O sea, aposté a tope porque en ese momento yo pues tenía un contrato en McLaren de piloto de pruebas, pero bueno, llevaba ya 200 años en McLaren. Creo que si me hubiese quedado en McLaren podría haber continuado y probablemente hoy estaría ahí pues trabajando, porque creo que McLaren, si algo se ha caracterizado, siempre son muy leales con la gente que le son leales y fieles. Pero en ese momento yo pensé que primero yo lo que quería era un proyecto español y quería competir, ¿no? O sea, las dos cosas, los dos atractivos que me ponía HRT encima de la mesa. Y luego que mi idea era correr 2 años más. Yo firmé un contrato a 2 años con HRT y luego ya para el siguiente año pues quedarme en la dirección del equipo, un equipo que estaba basado en Madrid, que la mayoría de mecánicos, ingenieros, toda la gente del equipo eran españoles. Para mí era muy importante pues tener algo, no sé, dar una oportunidad a tantísimos españoles que estaban, que salían de las universidades o que venían de Epsilon Euskadi o que estaban en equipos de Fórmula 1, pero también querían volver a España y nos salió mal, pero lo dimos todo y mucha gente lo dio todo. Hay muchos que se han recolocado y están en Red Bull, están en Ferrari, están en muchísimos equipos de Fórmula 1 o del DTM o de GTs. Pero yo perdí mi contrato con McLaren, quiero decir. O sea, yo al final aposté por un proyecto que no salió adelante y yo no he vuelto nunca más a McLaren, ¿no? O sea, que todos pagamos un precio alto, pero lo volvería a hacer, O sea, no me podía quedar sin intentarlo de tener un equipo español en Fórmula 1. Y siempre digo lo mismo, probablemente me equivoco, ojalá me equivoque, pero probablemente no lo volvamos a ver nunca más, ¿no? Un equipo español en Fórmula 1. Con la que viene ahora la crisis profunda, ya no de España, del motorsport en general, va a ser muy difícil. Pero, repito, yo creo que un poco es ¿qué hubiese hecho diferente? ¿No? A veces te haces esta pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese hecho? Pues probablemente nada. Porque cuando quieres hacer algo grande no te lo tienes que pensar muchas veces, ¿no? Nos quedamos en el intento. Oye, yo quería aprovechar, no tiene nada que ver, pero es que tengo a Oriol Servia aquí y es algo que me he preguntado durante años y nunca he tenido la oportunidad de preguntarle. ¿Qué pasa para que tú no acabes en un coche de rallies? Pues, mira, la verdad yo siempre pensé Tu que padre, haría... tu tío. Claro, y siempre me han gustado rallies, pero fue un problema de timing y de suerte por mi parte que acabé el karting, fui a Le Mans, donde había una escuela, podía haber ido a cualquier escuela y sencillamente quería aprender a cambiar de marchas, que en esa época tenías todavía que cambiar con la mano, no sé si os acordáis de esa época. Y fui sencillamente a hacer un curso para aprender a cambiar. Al acabar el curso me dijeron, oye, has sido seleccionado para el volante ELF. No sabía ni que existía y tal, y ahí empecé mi camino en circuitos y me quedé, pero siempre pensé que volvería a los rallies y todavía espero algún día a hacer un rally. Lo único que he hecho es un ride en la Baja California aquí un par de veces. Una la hice con mi padre, es la única vez que hemos competido juntos, lo engañé y yo estuve conduciendo 7 horas, yo de copiloto y luego nos cambiamos. Él se puso de piloto y yo de copiloto 7 horas. Estuvo muy divertido, pero sí que tengo muchísimas ganas y todavía espero que lo pueda hacer. Es de coña que en el 85 y el 86, los dos que se pegaban por el Campeonato de España de Rallys, pues sus hijos, ninguno haya acabado en los rallies y los dos por los circuitos. Es algo llamativo. Y para ir terminando, ¿cómo creéis que va a cambiar el COVID-19 al automovilismo? Sí que la gente de los rallies es muy pesimista porque al final no deja de ser
espacios abiertos y es muy, muy difícil de controlar al público, pero en los circuitos, en espacios cerrados, ¿cómo creéis que será esto? Yo dejo a mis compañeros que se fogueen primero. Bueno, Oriol es el primero que va a verlo porque son los primeros que empiezan. Bueno, de hecho ya han empezado. Sí, es verdad, NASCAR empezó ayer. NASCAR empezó ayer sin público. Sí. Nosotros en IndyCar, la primera es el 6 de junio en Dallas, también sin público. Y a ver, lo de sin público, pues quizá puedan justificarlo económicamente si las retransmisiones en televisión, pues dan muchos buenos, yo no sé, unos ratings muy buenos. Como no hay nada más ahora al menos, pues habrá ratings. Pero en el fondo, ver una carrera sin público, y ya no solo el público, sino que muchas veces los programas se financian porque en el fondo los sponsors utilizan la carrera para llevar invitados, para llevar a posibles clientes, customers, y sin esa posibilidad de tener un programa de hospitality, pues es un problema más que ya teníamos suficientes en el automovilismo que vamos a tener que resolver. Pero lo que no tengo ninguna duda es que va a haber carreras. No sé cómo ni con qué presupuestos, pero va a seguir habiendo carreras de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro nadie lo tiene claro de cómo va a ser, pero hay que concentrarse pues en cada paso. Ahora empezamos a correr sin público, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Pero va a ser, yo creo, un buen reset en el sentido que va a afectar un poco todo lo que hablábamos. Es todo demasiado caro. Todos los campeonatos son demasiado caros y esto va a hacer que de alguna manera los presupuestos se tengan que bajar porque si no, pues no habrá carreras, ¿no? Ángel o Miguel. Bueno, yo creo que las carreras sin público, pues no puede ser. Las carreras tienen que ser con público, pero ahora nos enfrentamos tenemos que pasar unos meses hasta que consigamos volver a nuestra vida normal, la normalidad, y va a pasar pues lo mismo que en el mundo de la empresa. Se van a quedar por el camino, pues va a haber equipos, va a haber pilotos, va a haber de todo que se quedará por el camino, pero esto es un impasse. O sea, las carreras no pueden ser sin público, ahora tienen que ser así porque no hay más remedio. Cuando vuelva a la normalidad, pues será como antes, pero un poquito peor, porque si ya estábamos tocados, pues más tocados vamos a estar, pero como decía, igual que en el mundo de la empresa, igual que en todo, ¿no? Habrá que empezar desde un poquito más abajo otra vez. Miguel, Yo, Pedro. siguiendo un poco la línea de Ángel y quizás no respondiendo a lo que preguntas, mi preocupación a día de hoy es casi más nacional en este momento. O sea, la falta de guía que tenemos en este momento para saber al menos vislumbrar un horizonte. O sea, ahora mismo a nosotros particularmente en Drivers nos venía un muy buen año debido a algunos resultados del año pasado, y sin embargo no los puedo tener. O sea, en este momento tenemos los clientes y no somos capaces, creo que por falta de directrices, liderazgo, no sé cómo, no quiero entrar no quiero abrir ese melón en este momento, pero No, que la liamos. es que no sé qué decir. O sea, nunca me había pasado aquello de tener clientes, ¿sabes? Y decirles, es que no sé decirte si me van a dejar o... Y la verdad es, o sea, ves otros ejemplos en Europa, bueno, en Estados Unidos, aunque no creo que Trump sea el que mejor esté liderando el tema del COVID, pero ves ejemplos en Europa que ya están, o sea, mi competencia con equipos de carreras ya llevan entrenando 10 días. Claro. Y... Sí, bueno, es un drama. O sea, yo creo que, a ver, yo creo que al final el motorsport es un reflejo de la economía de los estados, de los países, ¿no? O sea, al final, y lo que viene ahora son años muy duros, como va a ocurrir en muchísimos sectores económicos, y eso es una realidad que nos tenemos que sacar las gafas y realmente frotarnos los ojos, que nos va a venir y nos va a dar muy fuerte en todos los ámbitos, pero sobre todo el motorsport.
Y si esto le unimos al hecho, además, va a haber una limpieza de categorías tremenda. O sea, no había demasiadas categorías para lo que se podían hacer, se podían organizar. Pero aparte, en las marcas o en el sector de la automoción, además tenemos que meterle una variable todavía peor, que es que se está produciendo la transición, aunque despacio, hacia el coche eléctrico. Con lo que encima le metemos esa variable que nos descuajeringa el invento todavía más, porque ni las marcas saben muy bien para dónde va a ir el coche eléctrico, ni lo que va a ser el futuro del motorsport, qué queremos ser cuando seamos mayores. Nadie lo tiene claro. Entonces, yo soy una persona normalmente optimista, pero ahora hay que agarrarse los machos y hay que pasar un trago durísimo. Y a partir de ahí, sí que es verdad que los motorsport, la gente del motorsport somos supervivientes, ¿no? Y nosotros 4 somos un ejemplo, y vosotros que estáis ahí también, ¿no? O sea, y al final sobreviviremos y saldremos adelante, pero habrá una limpieza, una selección de categorías, de los más competitivos, solo sobrevivirán. Y sí que habrá algo muy positivo, y es que la reducción de costes es algo que se impondrá desde la Fórmula 1 hasta el karting, ¿no? Eso está clarísimo, porque si no, no va a sobrevivir la industria. Juanma, Diego, si queréis añadir más cosas, yo creo que hoy ha quedado un repaso, vamos, espectacular al tema de las carreras. Sigo teniendo a Pedro aquí debajo. Electricidad, Fórmula E. Bueno, claro que ha estado por allí. ¿No? O sea, ahí han llegado todas las marcas y tal. Quiero decir que sí, que aparte del romanticismo, que a todos nos guste darle a la llave y que rum, que meta ruido el coche, pero yo creo Juanma, que... no es ruido, es sonido embriagador. Vale. Sonido embriagador, música. Pero que quiero decir que vamos a tener que ir a lo eléctrico. Sí, a ver, me gusta que me hagas esta pregunta, porque mucha gente me dice, ¿pero qué hace un tío como tú en la Fórmula E? ¿No? Es la pregunta que me han hecho 200 veces. Y tienen razón, y la respuesta es que me he enamorado de los coches eléctricos. No, yo soy un enamorado de los V10, o sea, y porque no habían los V12 cuando yo entré en Fórmula 1, pues si no me hubiese enamorado de los V12. Y es la realidad, pero sí que soy una persona muy práctica y he visto estos últimos años cómo yo he vivido los años dorados en la Fórmula 1, donde teníamos tabaqueras, teníamos marcas, teníamos patrocinadores, los patrocinadores venían a los equipos. Realmente era una época muy bonita, porque realmente era la categoría reina. Poquito a poco ha ido menguando los patrocinadores, cada vez hay menos y hay muchos equipos sin patrocinadores. Es que en Fórmula 1, no en otras categorías. Y veo equipos emitiendo deuda cada 2x3, y eso es preocupante, porque entonces cuando yo me voy a la Fórmula E veo todo lo contrario, veo un panorama donde los patrocinadores quieren entrar, donde las marcas compran licencias, como es el caso de Porsche, que ha comprado una licencia nueva en la Fórmula E, pagando mucho dinero por tener una licencia para poder competir en la Fórmula E. Y luego veo cosas que me gustan mucho, con el 80% de los coches son iguales, donde las marcas invierten pero muy poco dinero en hacer un powertrain, ¿no? un tren motriz, muy barato comparado con los presupuestos de Fórmula 1. Y cuando hay más marcas en Fórmula E que en Fórmula 1 y en Le Mans juntas, te das cuenta, bastantes más además, es que realmente el mundo del motorsport tiene un problema, ¿no? Y ha de reinventarse. Yo he aprendido mucho en Fórmula E. También te puedo decir que las marcas no tienen muy claro para dónde va a ir el mundo eléctrico, pero tienen que estar ahí y tienen que invertir ahí. Y el hecho, y muy preocupante también, es que, por ejemplo, Audi deje el DTM para concentrar sus esfuerzos en la Fórmula E, ¿no? Yo creo que eso nos dice un poco por dónde van a ir el futuro de las marcas. Luego está todo el tema de la legislación, como la Unión Europea además es punta de lanza en la reducción de las emisiones de CO2, que eso está afectando mucho también, pero no lo vamos a tocar porque si no la gente se irá a dormir. Pero creo que al final es que hay un dicho que dice renovarse o morir, y creo que ahora tenemos que todos pensar en eléctrico. Ir pensando, no digo que esto vaya a pasar mañana, pero que vayamos a empezar pensemos que las carreras de coche en el futuro serán muy probablemente con coches eléctricos.
y cuanto antes hagamos este cambio de chip, antes sobreviviremos. Que Oriol estuvo en el principio en el nacimiento de la Fórmula E, ¿no? Eso es. No, me encanta oír a Pedro darme el discurso que yo le pegué durante 3 meses cuando quería que él fuera parte de mi equipo. Pero no te escuché, Uri. Era como hablar a una pared. No, que a mí solo me gusta la gasolina. Y mira al tío, le ha costado, pero ahora el discurso es perfecto. Famosa. Fue en la cena aquella que me empezaste a hablar y entre el vino y tal, yo ya perdí el norte, tío, ¿sabes? O sea, me tenías que hablar en un día normal. Yo es que creo que esto entronca muy bien como hemos empezado. Sois amigos de una escala de edad, unos un poco mayores y otros un poco más jóvenes, y hablabais de los consejos. ¿Os habéis hecho mucho caso en los consejos que os dabais o cada uno ha ido por libre? Yo, la verdad es que sí. La verdad es que hubo un momento de mi carrera cuando justo estaba... Justo cuando Oriol se volvió a quedar sin conexión. Sí. Frozen. Ese es el problema de Oriol, es que Oriol a lo mejor Penske le ofreció un contrato, pero se le fue la conexión en el momento y no lo contó, sí. Oye, ya le hemos recuperado. No sé cómo tenéis en España, pero aquí es un problema enorme, Internet. O sea, todo es teletrabajo y coñas. Es imposible tener una conexión de Zoom sin que en algún momento se pierda la conexión. Aquí nos bajaron la calidad de Netflix y todo arreglado. Tío, aquí en España tenemos Movistar, tío. ¿Qué no ves Movistar Fórmula 1 o qué? La conexión es perfecta. En silencio, lo tengo silenciado. Sí. No tenemos oído, Oriol, lo que habías dicho, si lo puedes repetir. Te quedaste en que recuperaste algún consejo, sí, que hiciste caso. Sí, Pedro me ayudó en un momento que quería tomarme el tema mucho más en serio y empecé a entrenar con él físicamente y estuvimos casi 10 años entrenando a diario y aprendí muchísimo de Pedro, pero más aparte, ¿no? De cómo afrontar una carrera, de ser un profesional, vaya. ¿Y vosotros, Ángel, Miguel Ángel? Bueno, pues igual, oye, además de no me oís, ¿no? Súper amigos, pues les considero unos súper pilotos. Entonces, pues claro, siempre que hemos tenido cualquier conversación o he recibido cualquier consejo, pues ha sido súper valioso, obviamente. Súper pilotos y encima amigos, pues fíjate, mejor consejo imposible. Yo en el tema este que no me acordaba mucho, pero en el tema este de la preparación física, siempre Pedro, la verdad es que fue de los precursores, yo creo, porque yo ya recuerdo en el año 91, 92, que Ángel y yo nos mirábamos, aquí vamos a ir al gimnasio, con lo bien que se está en la cama en Inglaterra. Y Pedro, la verdad es que ahí empezó un día a hacer deporte, un día. No es que lo hiciese anteriormente, pero un día empezó y creo que todavía no ha acabado. Y es verdad que yo pensé, coño, pues esto del deporte yo creo que algo tiene que ver con las prestaciones, ¿no? Y le he seguido poco, pero sí que he entendido que era necesario. Sí, a mí de hecho me arrastraron Pedrito y Oriol, me arrastraron incluso a tener el mismo preparador físico, y eso que yo vivía en Madrid y estaba el preparador en Barcelona y subía cada 2 semanas y tal, o sea que sí, igual que dice Miguel, fue Pedrito el que ha tirado de los 3. Sí, pero Pedrito tiró del carro, o al menos pero realmente tengo que decir que yo no sé muy bien por qué lo hacía. O sea, en el sentido de que yo sabía que es lo que se tenía que hacer, pero no racionalizaba mi deseo o la necesidad. Yo decía, coño, tengo que estar, pero no. Ahora lo verías clarísimo, pero en esa época era mi instinto, me decía, tengo que entrenar más, pero tampoco, luego me decían, pero que lo pasas mal conduciendo, te ahogas o tienes que... No, pero había que hacerlo, ¿no? Luego conforme fui subiendo y el primer día que probé un Fórmula 3000, que casi me ahogo, o sea, me noté realmente con muy poca fuerza explosiva, no podía girar bien el volante y lo pasé muy mal. En ese momento me di cuenta que todos los años que llevaba trabajando eran una base muy buena para para dar ese plus, ¿no? Ese salto final. Y ahora, hablando de la preparación física, Miguel Ángel, el tío se lo tomó en serio y empezó a entrenar, el tío, ¡pam! Y de repente un día vino a Barcelona y recuerdo que, tenía un bíceps
que, o sea, ríete, o sea, de Sylvester Stallone. Qué raro que no saliese esto, macho, qué raro. En Rocky 4. O sea, el tío, digo, Dios mío de mi vida, tío, ¿tú crees que necesitas esto para conducir, no sé, hacia Fórmula 3? Y el tío me decía, no, hombre, tengo un preparador que además era médico. ¿A que te acuerdas del nombre? No, lo sé perfectamente, no quiero decirlo. Y le dije, tío, ¿qué te estás tomando? Me dio la receta médica de lo que se estaba tomando, consulté con mi preparador y suerte que no le hicieron un control antidoping porque hubiese dado un positivo que ríete del ¿cómo se llamaba aquel que dio? de Carl Lewis, no, el Johnson, ¿no? Joder, macho. Pero nada, inmediatamente dejó de tomar ese producto, el bíceps le decreció un par de palmos y ya está, y ahora está. Ahora vivo las consecuencias de una piel extremadamente ensanchada. En fin. Que digo que creo que no describimos nada porque sois los cuatro y estáis en contacto, pero si para el 2021 los presupuestos se aquilatan un poco, habrá que alquilar un coche para hacerle más, ¿no? Para hacer el sueño, lograr el sueño de Pedro, de correrlo, de Miguel Ángel de acabarlo, de Oriol, y habrá que hacerle más, ¿no? Sin duda tenemos que hacer unas 24 horas juntos. Quizás sería bueno empezar con una carrerita más pequeña para ir calentando motores. Una de karting donde Ángel, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Te llaman, lo que está claro, oye, nunca es tarde. Yo creo, siempre he dicho que un piloto nunca se acaba retirando, o sea, mentalmente nunca te retiras. Nosotros con Angelito, con Fernando, algún amiguete, estamos haciendo carreras de 24 horas de karting, es decir, estamos poquito a poco, empezando por la base otra vez, vamos a ir creciendo y nada, y yo lo único que pido es hacer el relevo pronto. Porque si tengo que esperar a que me dejéis el coche para hacer mi relevo, sé que me lo vais a dejar hecho una mierda con el salpicadero que se cae. Oye, y los simuladores que ahora se han puesto tan de moda con todo el mundo en casa, Oriol sí que nos ha contado, corriendo, ¿os gustan? ¿Nos gustan? ¿Faltan sensaciones? ¿Es práctico? A mí no me gusta. No me gusta nada. A ti te gusta el enduro, ahora, más que otra cosa. Además. Yo estoy igual que Angelito. Yo, a ver, con esto no quiero decir que sea aburrido, ni mucho menos. Hay gente que tiene pasión y se necesita un talento obvio, pero a mí me cansan mucho. Quizás es porque he estado muchos años de mi vida haciendo simulador en Fórmula 1 y ahora lo último que me apetece es estar delante de un ordenador y con un simulador, ojo, que no es un juego de ordenador, que cuando a la gente que hace sim racing les dice juego de ordenador se ofenden. No, sabemos que además hay simuladores que tienen movimiento y que es una pasada. Y a nivel gráfico ni te cuento, pero a mí me aburre. Me he hecho mayor. Yo creo que al final, oye tú, hay que aceptar que somos de otra generación. Oye, nos dice por línea interna Oriol que tiene que salir. Es lo que pasa que siempre la idea era hacer estos vídeos de 20 minutos. ¿Qué pasa? Que nos vamos ahora y 20. Pero que... Oriol, no será Penske. Vete. Oriol, muchísimas gracias por habernos acompañado este buen rato. Espero que hayas pasado un buen rato. No por nosotros, sino por tus amigos. Haber coincidido aquí los del grupo de WhatsApp. Y a ver si dentro de poco podemos vernos todos, como digo yo, siempre en el mundo de las carreras, no a través de una pantalla que es un poco coñazo. Sin duda. Y a ver si Movistar se viene por Estados Unidos, porque si no, ya ves que en Internet tengo. O sea, que hay que mejorar. Bueno, a ver si un tal Fernando va a correr por allá a Estados Unidos y manda a Movistar al equipo a comentar también. Oye, ¿qué sabéis, Fernando? ¿Va a ir a Renault o qué? Vosotros que estáis ahí, ¿qué se sabe? Nadie sabe nada, Uri. Esa es la realidad. Pedro sabrá algo, lo que pasa es que nos tendría que matar si lo cuenta. No, la verdad es que no y bueno, yo creo que, no sé, yo creo que cada uno sabe hacer la pregunta de si fuese uno Fernando, ¿qué haría, no?
Y ahí yo creo que está la respuesta. Porque cuando tú no él ya irías. lo dijo, ¿no? Tú no irías, Pedro. No, y a ver, es que Fernando lo ha ganado todo, o sea, ha sido bicampeón del mundo. Él se va de la Fórmula 1 porque el deporte tiene que cambiar, porque está en un equipo que no es competitivo. Entonces, me extrañaría mucho, pero ya te digo, o sea, ni le he preguntado porque él si me lo quiere decir que me lo diga y si no, no, o sea, no le voy a preguntar. Que haga lo que quiera. Es que yo creo que es como que Vettel, ¿qué va a hacer? Oye, Vettel es 4 veces campeón del mundo, que haga lo que quiera, o sea, puede hacer lo que quiera, retirarse, jugar al parchís, correr con toros rosos, y, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Que tienen todo mi respeto para escoger lo que ellos consideren que sea mejor para su vida. Ya está, lo único que yo siempre digo es que en la Fórmula 1 tienen que estar los mejores pilotos, y cuando no están es que algo falla, ¿no? O sea, tú no tendrías un Messi y un Cristiano Ronaldo jugando en el Barça o el Real Madrid. Entonces, cuando los equipos, la elección sobre los pilotos de los equipos priman cosas que no son deportivas, principalmente es que el deporte hay algo que está mal montado. Pero bueno, no lo voy a cambiar yo, ¿eh? O sea, eso ya te lo digo, o sea, es lógico. Pero... Y va peor desde la base, ¿eh? Bueno, la siguiente pregunta es esa, Miguel Ángel, exacto. Las posibilidades de que te salga un Hamilton o un Fernando Alonso del karting, tal y como está estructurado en estos momentos, que puede cambiar, son mínimas. Son mínimas. O sea, en el estado actual no te hubiese salido ni un Hamilton ni un Fernando Alonso, porque económicamente hubiese sido inviable para sus familias. Ahora mismo, la realidad. Nosotros hemos ganado el Campeonato de España de F4 con un chico bastante talentoso, y entre el padre ha salido un manager que era inversor. Pero claro, cuando se han puesto a hacer números, tenían claro, desaniman a cualquiera, porque el inversor estaba buscando 5 millones de euros para llegar a las puertas de la Fórmula 1. Y hablaba de hacer 1 año, 2 años, 1 año Fórmula Renault, 1 año Fórmula 3, 1 año F2. No estaba diciendo voy a estar rodando. Y claro, si estás hablando de que un chaval que no tiene fondos en su familia, bueno, aunque los tenga, se tiene que gastar 5 millones de euros en 4 años, es que limitas mucho, haces que el embudo tenga varios filtros. O sea, es que es... Me tengo que ir. Lo siento. Oriol, muchas gracias. Uri, un abrazo. Sobre un las abrazo 500 millas, tus 500 adiós, millas. Adiós. Abrazo fuerte. Mucha suerte. Muchas gracias. Y no sé si queréis, o cortamos ya, si esto da igual, si al final... no, ahora vamos a hablar de Oriol ahora, ¿no? Ahora. No, pero lo único que me gustaría que no acabarais con el programa con una visión tan pesimista. O sea, yo quiero decir que no sé, darnos un soplo, ¿no? de optimismo. Que he sido muy, muy pesimista yo. O sea, bueno, sí, a mí se me ocurre, se puede organizar una carrera en un circuito que tenemos más o menos cerca, los que estamos en Madrid, que está de un señor que está por aquí, que luego un chuletón y tal, y eso invita al optimismo. Eso suena bien, eso es cuando queráis. Es de los circuitos donde mejor se come, en España y en el mundo. Cuando queráis. Sí, sí. Yo la última vez que he estado me lo he pasado muy bien, y el chuletón todavía mejor. Pues es que, ¿quién quiere carrera sabiendo el chuletón? Es que es eso. No, y si te invita Angelito, la calidad-precio es imbatible, ¿eh? Ya, no tengo que contar. Angelito seguro que Ángel seguro que en las carreras estas de club que hace y tal, seguro que si no tiene a un Hamilton o a un Alonso, casi, ¿no? Bueno, en esas carreras hay, Pedrito lo ve igual que yo, hay auténticos especialistas de esos cars. No sé lo que serían capaces de hacer con otro tipo de vehículo, pero con esos son muy difíciles de ganarles, muy, muy difíciles. Y hay muchos, tenemos muchos. El año pasado, fíjate, decías que somos muy pesimistas. Voy a poner un poco de optimismo, que hay ganas de automovilismo, muchas. Han pasado por nuestros campeonatos el año pasado 500 tíos. 500. Es una auténtica barbaridad. Todas las carreras llenas.
Entonces, ganas de automovilismo hay. Lo que pasa que cuesta mucho dinero y hay muy pocas compañías que lo puedan pagar. Por un lado, las televisiones han dejado muy de lado el deporte de automovilismo, las marcas están en una situación jodida y no pueden apoyar las competiciones, los patrocinadores, como no hay marcas y como no hay televisión, pues tampoco pueden estar. Entonces estamos ante una situación complicada. Entonces, siempre que tengamos fórmulas económicas y viables, pues ahí habrá pilotos. Eso no hay duda, porque es un deporte que gusta y que en España pues apetece, hay ganas de automovilismo. Oye, que yo he Buenísimo. intentado ser práctico, ¿eh? O sea, no he intentado desanimar a nadie. Lo que quiero decir es que tenemos que tener una mentalidad abierta de que las cosas van a cambiar, están cambiando y el automovilismo va a tener que adaptarse. Pero si somos capaces de adaptarnos, saldremos a flote. O sea, lo único que no va a ser todo igual. O sea, es lo único que trato de decir, ¿no? Que no va a ser todo igual porque el mundo que nos vamos a encontrar va a cambiar, ¿no? Eso es todo. Pero que hay ganas de automovilismo y probablemente después del confinamiento todavía va a haber más hambre de correr en los circuitos, de sentir el aire en la cara y de ver carreras por la tele, que también es una parte de que no hemos tocado, ¿no? Pero a la pregunta de si esto tiene que empezar las carreras tienen que empezar a suceder sin público, obviamente, y con las máximas medidas de seguridad, yo creo que ya va siendo hora de empezar a poner un calendario, porque es que si no lo ponemos nosotros, lo va a poner la Fórmula 1 o lo va a poner MotoGP, pero creo que el automovilismo de base tiene que empezar a moverse también, porque es la industria española que tenemos que proteger, ¿no? Y siempre que sea con seguridad. En el Campeonato de España Rallys ya hay calendario, lo ha aprobado la federación. Pues me alegro. Es que no hay tu tía, o sea, no podemos estar confinados hasta el día final de nuestro final. O sea, quiero decir, hay que empezar poquito a poco a abrir las puertas de nuestras casas y empezar poquito a poco también con seguridad, ojo, porque luego la gente dirá, este tío está loco, ya, tal. No, es que si no lo hacemos nosotros, o sea, nos vamos a morir aquí. Y hay otros países que poco a poco, y que no están mejor ni peor que España, no quiero entrar en ese tema, que están empezando a reactivar sus eventos deportivos, ¿no? Entonces, con seguridad, con sentido común y con estudios bien hechos, pero hay que hacerlo. El automovilismo, como decían, un anuncio lo aguanta todo. O lo aguantaba todo. Bueno, yo por ser positivo, yo os llevo pensando un tiempo en hacer una carrera de resistencia con un coche grande con estos hombres. Pero no sé, todavía no he conseguido encajar las piezas. El día que tenga encajada la pieza ya os lo comunicaremos. Pero me gustaría. Miguel Ángel, yo tengo cada vez más hambre y más ganas, te lo digo. O sea, me ha rondado la cabeza todo el confinamiento. Que todavía no tengo, o sea, todavía tengo salud para poder conducir. Y entonces no entiendo también, cuando salga de aquí, de esta casa y del confinamiento, creo que voy a morder. O sea, que hablamos. Pues vamos a morder. Queda por escrito no, queda en YouTube. Claro, siempre puedes coger una moto de trial como Ángel y estar dando vueltas. Que yo el otro día vivimos a 500 metros o 1 kilómetro y estaba por ahí con la moto. Siempre puedes quitar tu... Me pillaste infraganti. Sí, claro. Él lo hacía con la bici, una cosa en la tele un poco rara que hacías con la bici. ¿No, Pedro? Es un fenómeno, Angelito. O sea... Tiene un equilibrio el tío, nos lanzó un reto Movistar que bueno, me has destrozado, chaval. Lo estuve practicando en casa y luego ya hablaremos, porque creo que habías deshinchado mucho las ruedas de delante, sobre todo. Porque creo que son trucos y hacerlo en el césped porque se te hunde un poco más la rueda y mantienes más el equilibrio, ¿verdad, Angelito? Lo del césped da un poco igual, pero sí hay algunos truquitos, también con la suspensión trasera. O sea, no hay que tocar nada, hay que hacer una cosa para que aquello se quede más estable. ¿Pero es legal o...? Sí, totalmente legal.
Caray, qué callado te lo tenías, cabrón. O sea, Bueno, a ver, me esperaba cualquier tipo de argucia. Dejándoos una semana completa para prepararlo, fíjate, digo, me esperaba cualquier cosa, cualquier cosa. que es, la suspensión trasera que se convierte en un biciclo, ¿no? Que pones 2 ruedas detrás. No, Sí. mira, si tú estás encima de la moto, aprietas el freno delantero, hundes la suspensión hacia atrás, aprietas el trasero, con lo cual ya no dejas que recupere, lo que haces es crear más palanca, ¿sabes? Tienes la rueda delantera girada, la parte trasera recta, al tenerla hundida estás haciendo estás cambiando, estás incluyendo otro vector más que te da más estabilidad. Y eso son tonterías, 4 tonterías que te ayudan a... Ojo, que hay que tener equilibrio porque eso no es el milagro, pero hay 4 tonterías que te ayudan un poquito. Y la presión del neumático trasero más baja, pues oye, hay más superficie, pues también tienes más estabilidad. Bueno, yo os tengo que dejar porque voy a probarlo con la moto. Voy a probarlo para ir con al la moto Dakar, ahora con mismo. bajar la rueda ya, Sí. con bajar la rueda vas al Dakar ya. Muchas gracias a todos. Creo que hoy hemos batido el récord de vídeo más largo desde que estamos confinados y espero que la gente se lo haya pasado bien. Desde luego nosotros hoy sobrábamos, que les hubiéramos pasado la conexión a estos señores y que hubiesen hablado entre ellos. Si os gusta, ya sabéis, pulgar hacia arriba y daos a la suscripción. De verdad, que no cuesta nada, que es que todavía somos muy pocos. Pero bueno, chicos, 1.000.000 de gracias a todos. No, gracias a ti, gracias a ti. Diego, Gracias a ti, Ferran y Ramón. realmente, porque hacía mucho que no nos Muchas veíamos gracias. nosotros, ¿eh? O sea, que gracias a vosotros. Pues la próxima vez venís al Jarama a grabar Eso en es, directo al Jarama. y nos lo pasamos mejor aún. Adiós. Eso. Cuando Y queráis. luego vamos al restaurante Angelito, ¿eh? Sí, claro. Venga, yo invito yo, no pasa nada.